7. Las perplejidades de Adam Smith. Cuadernos B y 7, folios 243 a 1299, 363, 28 a 438, 25, 1, 61 a 136. Algo después de marzo de 1862. Debemos pues llamar la atención sobre esta curiosa marcha que sigue el libro de Smith. Primeramente, investiga el valor de la mercancía y a rato se determina acertadamente, tan acertadamente que Smith descubre en general el origen del plusvalor y de sus formas específicas, y procede luego a derivar de este valor el salario y la ganancia. Pero luego sigue el rumbo contrario y trata, a la inversa, de derivar el valor de las mercancías, del que deriva luego el salario y la ganancia, partiendo de la suma del precio natural del salario, la ganancia y la renta de la tierra, 387, 27 a 34, y 87. En estos escritos Marx se detuvo algunas veces para realizar reflexiones metodológicas. Veamos algunas de esas expresiones para tenerlas en cuenta en nuestra exposición posterior. Esta concepción de Smith, que hace de su posición algo inseguro y vacilante, no le permite pisar terreno firme y le impide formarse una visión teórica de conjunto auténtica acerca del fundamento general del sistema burgués, 380, 14 a 18, y 79. En Smith se deja ver la endeblez del sentido teórico para concebir las diferencias de forma de las relaciones económicas, lo que sigue siendo una norma entre todos los economistas burgueses posteriores, por su tosco aferrarse a la materia empírica, empirische Staff, dada, con interés solamente por ella, 383, 39 a 384, 3 y 83. Marx tiene ya claro dominio de su método, de la estructura o paradigma de sus categorías, no de todas, porque en el transcurso de estos cuadernos veremos imprecisiones y avances significativos, y por ello no le es difícil advertir cuando Smith entra en contradicciones con sus propios supuestos. Smith está a veces perplejo, startled, 368, 3 y 65, y como sin saber qué hacer. Sin embargo, inmerso en el horizonte burgués de la existencia, deberá necesariamente caer en errores y confusiones, y de allí, todos estos devaneos de Adam y sus contradicciones, 392, 25 a 26 y 93.139. 7.1 Confusiones en el intercambio del capital con el trabajo, 363, 29 a 380, 32 y 61 a 79. En el fondo de la primera confrontación con Smith está la distinción alcanzada por Marx claramente en los Grundrisse 140 y ya expuesta en el cuaderno I, nuestro apartado 3.2, ve el trabajo vivo, no es igual a la capacidad de trabajo. El trabajo vivo es la subjetividad humana en cuanto trabajador, fuente creadora de valor. La capacidad de trabajo es solo en la subjetividad la posibilidad real de poder trabajar, por EJ 10 horas. El salario nada más paga la reproducción de la capacidad de trabajo que el trabajador produce en el tiempo necesario, pero no paga todo el trabajo vivo. Por ello, la equiparación entre el trabajo y el producto del trabajo propicia ya aquí por primera vez la confusión entre la determinación del valor de las mercancías por la cantidad de trabajo contenido en ellas y la determinación de su valor por la cantidad de trabajo vivo que puede comprar, o su determinación por el valor del trabajo, 369, 32 a 37 y 67. En el primer caso, trabajo es ambiguamente capacidad de trabajo que se paga para su reproducción y trabajo vivo que se usa pero no se paga. Si el producto se mide en su valor por el trabajo vivo, y es lo correcto, aún en Smith, y solo se paga en la capacidad de trabajo, ¿por qué queda un más valor que es considerado como ganancia?
de donde sale este, más valor, de la parte no pagada del trabajo vivo, pero esto no solo no puede verlo Smith, sino que tampoco podría aceptarlo. Es decir, queda en la perplejidad, en la contradicción. Este camino es el abandonar la relación en el nivel de la producción trabajo-valor e internarse en el nivel empírico, superficial, aparente, de la circulación. Calcular el valor de la mercancía, no ya por el trabajo, ambiguo, sino por sus componentes fenoménicos, salario y ganancia y renta. En vez de ir de la producción hacia el valor, viene ahora del precio y dinero hacia el valor. De todas maneras, en el transcurso de nuestra exposición veremos que esta inseguridad y esta confusión entre determinaciones totalmente heterogéneas no entorpecen las investigaciones de Smith acerca de la naturaleza y el origen del plusvalor, ya que, en realidad, aún sin tener conciencia de ello, en todos sus argumentos se atiene a la certera determinación del valor de cambio de las mercancías, a saber, a su determinación por la cantidad o el tiempo de trabajo contenido en ellas, 365, 11 a 17, y 62. Marx reconoce entonces, en esta confrontación con Smith, su gran mérito. La mercancía vale tanto como la cantidad de trabajo que se ha objetivado en ella. Pero no ha descubierto el carácter de este trabajo. Smith hace hincapié en la equiparación entre mi trabajo y el trabajo de otros a base de la división del trabajo y del valor de cambio o, dicho en otras palabras, en el trabajo social. Aunque a Adam se le escapa que también mi trabajo o el trabajo contenido en mis mercancías se halla ya socialmente, gesellschaftlich, determinado y ha cambiado esencialmente, wesentlich, de carácter, y, no por nada, en la diferencia existente entre el trabajo objetivado y el trabajo vivo y en las leyes específicas que rigen el cambio entre uno y otro, 369, 22, 29, 1, 67. Al no comprender el carácter social, 141, del trabajo, ni la diferencia entre trabajo vivo y capacidad de trabajo, el primero no tiene valor y mide todo valor, mientras que el segundo tiene valor y es medido por el dinero, el salario, y por ello es cambiable, piensa Smith, dada la contradicción que plantea y la perplejidad en la que la deja, que en el intercambio entre el capital y el trabajo asalariado, entre trabajo objetivado y trabajo vivo, queda derogada la ley general y las mercancías no se cambian en proporción a las cantidades de trabajo que representan, 366, 25 a 29 y 64. Es decir, debido a la falta de distinciones necesarias, ya la no construcción de nuevas categorías resuelve la contradicción, derogando la ley general. Solo en este caso se intercambian términos desiguales. Se intercambia menos, trabajo objetivado, dinero, por más, trabajo vivo. Lo que en realidad es igual o equivalente es el salario, trabajo objetivado, dinero, y la capacidad de trabajo. Pero entonces se habría descubierto que una parte de trabajo vivo no se había pagado, sino que se había robado, y solo en este caso hubiera aparecido el plusvalor en cuanto tal, como categoría. Aparte de las formas específicas que reviste en la ganancia y en la renta del suelo, 375, 9 a 11 y 73. Hubiera dejado de ser una categoría general que involucraba ambiguamente ganancia y plusvalor para constituirse en la categoría explícita, independiente, que expresa el plustrabajo, el excedente del trabajo vivo, ejecutado y realizado en la mercancía por encima del trabajo retribuido, y Bidem, 5 a 7. 7.2 Identificación de plusvalor y ganancia, 380, 33 a 387, 37, y 79 a 87. En el parágrafo anterior, no era posible resolver la contradicción mientras el capital se contrapusiera directa y ambiguamente al trabajo vivo, en vez de contraponerlo a la capacidad de trabajo. 367, 9 a 10,
y 65. De la misma manera ahora, a causa de apegarse más a las apariencias empíricas, empirischen Schein. Ya las representaciones habituales, 387, 17 a 18, y 87, que se determinan dentro del mundo, dentro del horizonte burgués, se pretende resolver la contradicción por medio de una nueva confusión. Se quiere superar la contradicción de que haya un más valor en el valor del producto por sobre el valor del salario, ya que el trabajo es el origen de todo valor del producto y por lo tanto debería pagársele todo el valor del producto como salario, identificando, confundiendo, ocultando con las partes integrantes o componentes del valor o precio de la mercancía, formas concretas empíricas de ingreso, el concepto de fuente creadora de valor, que solo es el trabajo. Por una parte, se identifica y confunde plusvalor, forma abstracta y general, categoría fundamental en el nivel productivo, con la ganancia, forma derivada, concreta, en el nivel empírico. Y, por otra parte, se confunde igualmente. Fuente creadora de valor, el trabajo vivo, con las fuentes de ingreso, salario, ganancia y renta, ingreso para los poseedores del trabajo, el capital y la tierra. Veamos esto resumidamente por partes. Todo comienza con la confusión fundamental de todo el capitalismo. Como Smith desarrolla en realidad el plusvalor, aunque no lo haga expresamente bajo la forma de una determinada categoría, distinta de las formas diferentes bajo las que se manifiesta, la confunde luego directamente con la forma más desarrollada de la ganancia, y este defecto pasa de él a Ricardo y a todos sus sucesores, 381, 4 a 9 y 80. Si se descubriera el plusvalor como tal, como parte no pagada, como robo, como injusticia, Smith dejaría de ser capitalista. Es un problema esencialmente ético. Se trata de un juicio de valor que tanto criticaba Max Weber. Como buen economista capitalista, Smith no descubre el plusvalor como trabajo no pagado, sino que concibe directamente el plusvalor bajo la forma de ganancia, lo cual es totalmente exacto, una vez que se presupone la relación con el capital, 382, 3 a 8 y 81. Una vez, presupuesto, vorausgesetzt, el capital, el plusvalor, como trabajo no pagado, no puede aparecer definido más que desde el horizonte del ser del valor que se valoriza, es decir, como ganancia del capital. La ceguera ética o antropológica, relación hombre-producto, trabajador-valor, es correlativa a la visión capitalista. Lo, sin sentido, 382, 23 a 24, y 81, para Marx es la racionalidad misma del sistema. Aquello que Smith expone de un modo perfectamente ingenuo y despreocupado, sin parar mientes ni remotamente en la contradicción en que incurre, 383, 31 a 33, y 82, es justamente lo que le interesa al crítico Marx. En realidad, el interés del capitalista, 382, 23 y 81, es el que determina su teoría, su ciencia, la constitución de su paradigma y de sus categorías. Así, Marx llega a unas páginas centrales de este cuaderno. En primer lugar, el plusvalor no es tan inocente ya que el capital solo es productivo de valor considerado como una relación, al imponerse coactivamente sobre el trabajo asalariado, obligando a éste a aportar plustrabajo, el capital no es nunca fuente, quelle, de valor. No crea, Schat, nunca un nuevo valor. La fuente de su valor, del capital, es el trabajo, 384, 27 a 39 y 83 a 84. Y bien, a fin de solucionar su contradicción, Smith no tiene más posibilidad que confundir o identificar, como hemos dicho, la fuente creadora del valor, el trabajo, con las fuentes de ingreso, salario,
ganancia y renta, porque debe saberse que es igualmente falso afirmar que el salario sea una fuente de valor, aunque ese trabajo sea o, mejor dicho, lo sea la venta constante de la capacidad de trabajo, una fuente de ingresos para el trabajador, 385, 25 a 28 y 84 a 85. Para aclarar la cuestión, Marx usa muchas categorías que todavía no han alcanzado una claridad suficiente, como lo son, por EJ, precio medio, 142, precio de mercado, precio natural, precio de costo, 143. Precio natural, del salario, de la ganancia, de la renta, de la mercancía, valor de la mercancía, valor del producto, valor de la ganancia, etc. Como puede comprenderse, todas estas categorías son, justamente, las que Marx precisará en el resto de estos manuscritos y que dirigen al tomo tercero del futuro. El Capital, los famosos capítulos 1, 9 y 10 escritos por Engels. Más adelante analizaremos todas estas categorías con más detalle. Sin embargo, todos estos nombres de categorías no deben hacernos olvidar la que se está intentando. Es necesario no perder de vista la finalidad. El valor de la mercancía, que en realidad aquí es lo mismo que el valor del producto, ya que el primero podría ser el valor de mercado, como se verá más adelante, puede ser visualizado desde dos puntos, desde el hombre, el trabajador, aspecto subjetivo y fundamental, productivo, A, o desde el capital, la circulación, aspecto empírico o fenoménico superficial, B. Esquema 13. Plusvalor y ganancia. Fuente creadora de valor y fuentes de ingreso. Smith y los economistas capitalistas priorizaron, aunque descubrieron también la relación de la flecha A, la relación B, flecha B que presupone el interés del capital. Nunca descubrieron desde esta perspectiva el plusvalor como tal, que se encuentra en el nivel de la producción en la relación trabajo vivo valor. Creo que ahora se puede comprender el texto colocado al comienzo de este capítulo. En efecto, Smith determina primeramente el valor desde el trabajo, en general, abstractamente, A. Pero cuando encuentra una no equivalencia, cuando descubre que además del salario debe salir la ganancia como resultado en el valor o precio de la mercancía, contradiciéndose y confundiendo las fuentes de creación de valor y de ingreso, deriva el valor de la mercancía de la suma del salario, la ganancia y la renta, B. Un salto ideológico absurdo en su discurso, una contradicción epistemática necesaria para salvar el interés del capital. 7.3. La cuestión de la reproducción, 387, 38 a 438, 25 y 88 a 136. Entramos en un tema que Marx había comenzado a plantear en los Grundrisse y que volvió a tratar en los manuscritos que Engels usó para publicar el tomo segundo de El Capital, 144. La cuestión fue abordada hasta el cuaderno X, y por ello la exclamación ante el Tableau économique de Queneau, que solo tenía 5 líneas, una idea verdaderamente genial. Sin disputa la idea más genial que a la economía política se le puede reconocer hasta ahora, 656, 1112 y 317. Marx buscó de muchas maneras para ver claro en la cuestión del proceso de reproducción, reproductions process, sus caminos terminaban frecuentemente en este fastidiosísimo cálculo, emoticono cara triste 145, o, después de haber escrito decenas de páginas, debía reconocer, es necesario, por tanto, plantear el problema de otro modo, 425, 33 y 121. Por nuestra parte, como lo hicimos con los Grundrisses, pondremos las conclusiones esenciales de las idas y venidas de la investigación del proceso de reproducción. Del capital constante que se revela en el valor o precio de la mercancía. En efecto, todo el asunto comienza porque Smith se pregunta por una
cuarta parte del precio de la mercancía, salario, ganancia, renta y el consumo de los medios de producción, que Marx ya denomina claramente capital constante. Para no perdernos, es bueno no olvidar la posición fundamental de Marx en toda la discusión que inicia con Smith. Leemos: el valor de la suma de los productos anuales de un país es igual a la cantidad de tiempo de trabajo materializado, 392, 37 a 38, 93, o todos los elementos del lienzo, producto, se descomponen en una suma de cantidades de trabajo, 438, 3 a 4, y 134. Para Smith, el valor o el precio total de un producto o mercancía era la suma de los ingresos, dinero, salario, ganancia o renta. Punto 146. Para Marx, dicho valor o precio es siempre trabajo, trabajo pasado, preexistente o trabajo presente o últimamente añadido. Toda la tarea teórica de Marx es demostrar cómo todo el capital constante, que es solo trabajo, pasa al producto. Pero no solo pasa en el capital constante de los productores del producto consumible, consumable product, sino también en el caso de los productores de máquinas o materias primas. En síntesis, para Marx el valor o precio de un producto final es Schlussprodukt o consumible, es decir, producto que es comprado por un consumidor individual y no por otro capital que lo integra como capital constante. Tiene dos partes, la primera de ellas integrada por un valor de uso producido por un trabajo, últimamente añadido, adicional, nuevo, que establece una relación con el capital variable y que circula de la producción al producto. La segunda, más problemática, son las partes componentes de valor, Vertbestandteilen. 433, 10 y 129. Estas partes componentes de valor del precio total del producto son en realidad las partes de valor consumidas o destruidas, tanto la totalidad de la materia prima incorporada como la parte alícuota del consumo de la maquinaria, 435, 5 y 131 del capital constante. Aquí Marx pasa del nivel productivo, capital constante, al nivel de la circulación, capital circulante o fijo, ya que las partes componentes de valor son, exactamente, las partes del capital constante que han circulado, capital circulante, o pasado al producto. De esta manera, esas partes componentes de valor permiten la reposición o la reproducción del capital constante. Esquema 14. Algunos momentos de la descripción de la reproducción en este cuaderno 7. Además, Marx hace entrar en la cuestión de la reproducción las diversas esferas de la producción, Produktionssphären, 422, 30 y 120, lo que le permite analizar el hecho del intercambio entre los productores de medios de producción, que en realidad solo intercambian entre ellos, en especie, 438, 18 y 134, quienes al relacionarse o intercambiar con los productores de productos finales o consumibles, realizan su trabajo nuevamente adicionado en el producto consumible, 433, 29 a 30 y 129. Es decir, tanto los productores de medios de producción como los de productos consumibles obtienen plusvalor en sus respectivos productos, sea algodón, máquina o tela para el uso. Pero los que producen medios de producción, algodón o máquinas, no realizan todavía propiamente su plusvalor al intercambiarse entre ellos sus productos, lo siguen como teniendo, en producto, como valor del producto. Pero solo cuando se vende el medio de producción, algodón o máquina, al productor del producto consumible, como su capital constante, algodón y máquina del productor de tela para el consumo, y cuando dicho productor de tela vende su producto, tela, en la parte componente de valor, que ha circulado en el precio total del producto final, es decir, el algodón y la parte alícuota consumida de la máquina que pasa a la tela,
se realizan efectivamente los ingresos, salario y ganancia de los productores de medios de producción. Aunque el producto final, la tela, que representa todos los productos consumibles, está formado por trabajo adicional y capital constante y, por consiguiente, los últimos productores de este producto consumible solo pueden consumir la parte de él que se descompone en el trabajo últimamente añadido, en la suma de los salarios y ganancias, en su ingreso. Todos los productores del capital constante solo realizan su trabajo nuevamente adicionado en el producto consumible. Realizan todo el trabajo adicional, no en su propio producto, sino en el producto consumible, 433, 24 a 35 y 129. La parte del capital que permanece como capital constante y que no pasa al producto se conserva como condiciones de producción, que de todas maneras contiene trabajo vivo, ya que las máquinas al fin se comportan como productos consumibles igualmente. Por lo que se concluye. De este modo, todo capital se divide siempre, simultáneamente en capital constante y variable y, aunque lo mismo la parte constante que la variable se repongan siempre mediante nuevos productos, continúa existiendo todo el tiempo del mismo modo, mientras persista del mismo modo la producción, 437, 5 y 133. Marx continúa investigando la cuestión del plusvalor. Smith ha caído en nuevas contradicciones por haber hecho del salario, la ganancia y la renta las únicas partes componentes constitutivas del valor intercambiable o del precio total del producto, 392, 27 a 29 y 93. Para Marx, en cambio, dichas partes son el trabajo últimamente añadido, que produce el valor del salario y la ganancia, que eran primeramente plusvalor, y las partes componentes de valor, que han pasado del capital constante al producto, que habían logrado plusvalor como productos de los productores de medios de producción. De nuevo, todo es pensado desde el trabajo, desde la fuente creadora de valor, y no desde el capital, desde las fuentes de ingreso. En resumen y repitiendo, todo valor es, materialmente, solo trabajo objetivado, tanto el capital constante o fijo, así como el circulante, el nuevo valor o las partes componentes de valor y aún el fondo para salarios o capital variable, todo, es decir, trabajo vivo, actividad humana. Toda ganancia es, formalmente, solo plusvalor, es decir, trabajo no pagado, robo, posición ética fundamental. No hay espacio para las escapatorias de Smith. Tiempo después, Marx diría que todo este análisis es para desembarazarnos así de esos falsos subterfugios que proporcionan la apariencia de una explicación científica. 147. En la cuestión de la reproducción.